Debate Radio por Ultra 92, la emisora de los éxitos. Buenas noches, señores, a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Ana Echavarría. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Me siento más que honrada de estar fina, doctor, de invitada. Fina de invitada, doctor. Pero que de aquí no es de farándula que vamos a hablar en el debate hoy. No es de farándula ni los premios soberanos. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicina. Vamos a hablar de muchos otros temas que están en la palestra pública. Pero yo quiero comenzar, doctora, con algo que me llama mucho la atención. Y es lo que dice, publica el Listín Diario en su página el día 16. Dice el Listín Diario. Yo sé que nuestro tema es atención primaria y por eso quiero comenzar por esta parte. Dice, los hospitales no aguantan la presión de miles de pacientes. Unos 775.800 pacientes con diferentes tipos de quebrantos fueron vistos durante el 2018 solo en 4 centros en el Distrito Nacional, incluyendo problemas cardíacos, cerebrovasculares, diabetes, heridas y traumas por accidentes de tránsito. 775.800 pacientes apenas en 4 hospitales en el Distrito Nacional. O sea, imaginemos nosotros entonces cuál es la real estadística en todos los hospitales públicos de la República Dominicana. ¿Por qué tanta gente tiene la necesidad de ir a los más grandes centros de atención y no una atención inicial y primaria? Pero no quiero ver, pero esta gente no sabe lo que es atención primaria. O sea, usted le va a explicar usted primero, pero vamos por ahí. Bueno, ¿qué les cuento? Yo creo que básicamente lo que sucede en este país es que la gente no tiene educación. Si tuviéramos el asuntico ahí, salía la bomba de ahí. Tenemos una bomba ahí. Otra vez, póngamela. Tíremela. Fue el galán que la tiró con la boca. Está buena esa. Váyamela buscando, que la quiero que me suene. Bueno, ¿y a qué me refiero con que no hay educación? No hay educación en salud. Nosotros somos un país que estamos acostumbrados a que todos los problemas de salud los resolvemos en los hospitales. Pero nuestro sistema de salud, entre comillas, bien grande, está reformado hace mucho tiempo y se supone que la atención primaria de salud es la que debe primar. El 90% de los problemas de salud deben atenderse en atención primaria de salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha definido la atención primaria de salud como esa asistencia sanitaria básica, esencial, en la que todos los individuos y las familias tienen que ser provistos por el estado de atención. Déjeme ver si yo estoy entendiendo, doctora. Yo estuve viendo una película en Netflix también, valga la cuña, aunque hay otros programas también como HBO que tienen sus películas, de un médico de África. Él era africano, pero estudió en Inglaterra. Entonces, él consiguió un trabajo en Francia para un pueblito. Yo le vi. Excelente. Él era como el médico del pueblito. Y él tenía que ir casa por casa a atender a las... Primero no lo querían, pero eso no es el tema. Okay. El asunto es que él iba casa por casa a atender a las personas. A eso nos referimos en buen dominicano con atención primaria. Atención primaria es exactamente eso. Es que un médico, que el Estado le provee a los individuos y a las familias una atención no especializada. O sea, no estoy hablando de la atención que amerita de repente un infartado, ¿ok? O un trauma muy grave. Yo estoy hablando de los problemas básicos que deben resolverse en la atención primaria. Y la atención primaria tiene que proveerle a las familias, a los individuos, a las comunidades de centros de salud que puedan un poquito desahogar esa atención o esa demanda de atención que tienen hoy en día nuestros hospitales. Entonces, te voy a decir además que sí existen en el país. Lo que pasa es que no dan abasto.
Entonces, por eso tú dices, cónchale, pero ¿cómo va a ser posible que un hospital pueda atender tantos casos de salud cuando se supone que el 90% de los problemas de salud deben ser atendidos en atención primaria? Es porque no dan abasto y porque además la persona, el individuo, la familia, las comunidades tienen que entender que hay problemas que no son tan graves, que no ameritan de una atención especializada, sino de que el médico de la familia debe resolver esos casos menos graves. Usted sabe que eso se da mucho lamentablemente en los países latinos. Sufrimos básicamente de, digamos, no sé si esto es un síndrome como tal, pero es como somos hipocondríacos de por sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Y eso lo hemos visto en muchos casos. Vamos al médico cuando no debemos ir al médico. Y ojo, con esto no estoy diciendo que apoyo nada la automedicación. Pero estoy hablando que sucede mucho. Por ejemplo, yo venía y hice un mal movimiento, como que un músculo se me lesionó, pero lo que hice fue como que mover el cuello, me relajé y pasó. No me automediqué ni nada por el estilo. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué podemos hacer? No estamos hablando de atención primaria, estamos hablando como que atención doméstica. ¿En qué sentido? Que si te duele la cabeza una noche, la persona que está allí tiene que saber si al día siguiente tienes que ir, primaria, secundaria, no sé cómo se llama, pero de tenerlo allí, como no a veces caer en la mala jugada de ir al médico por todo, y con esto tampoco estoy apoyando la automedicación, pero sí pienso que en este tipo de países latinos vamos al médico cuando no tenemos que ir al médico. O sea, ¿lo has visto así? Bueno, mira, ahí difiero un poquito contigo, porque de verdad que estoy totalmente en contra de la automedicación, completamente en contra. Entonces, en nuestros países latinos, la gente tiene una cultura de que todo uno lo resuelve con cualquier cosa, porque mi abuelita me resolvía los dolores de cabeza con esta pastilla, bueno, tómate esto, porque yo sé que para el dolor del estómago es bueno el té de anís, entonces tómate tu té de anís y no importa, independientemente de la edad que tú tengas, de las condiciones patológicas que tú tengas, tú te puedes hacer eso. Entonces yo de verdad que estoy un poquito en desacuerdo con autoatenderte. Hay cosas, como tú dices, que son muy básicas, muy, bueno, tuviste este dolorcito, tienes alguna preocupación de salud que no es de repente importante, pero para eso está la atención primaria. Para eso debe el Estado prever de ese lugar, que no es el hospital, que no debe ser el hospital, de un consultorio, un dispensario médico, una policlínica, en las comunidades donde ese paciente, aún sano, ¿ok? Aún el paciente sano que tiene de repente una dolencia, tiene una dificultad o tiene una preocupación, porque también la salud mental es importante, pueda asistir a ese médico de familia que lo oriente. Entonces, si tú te dislocaste, si tú de repente hiciste un mal movimiento y eso te dio de repente un dolor, pues el Estado debería tener ese lugar en donde tú puedes ir a decirle a tu médico, mire, yo hice este movimiento, ¿qué sería? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? Entonces, no es que tengamos que acudir al médico por cualquier cosa. Es que el Estado debería proveer a todos los individuos de este servicio básico. Que si tú tienes esa inquietud, tú puedas ir a tu consultorio a hablar con tu médico. Y te voy a decir una anécdota. Yo estudié medicina en Cuba. Y en Cuba existe atención primaria de salud. En Cuba existen consultorios de familia, ¿ok? Que conocen a su población, que conocen cuáles son los problemas de salud que tiene cada individuo, cada uno de ellos, sabe cuántos niños enfermos hay, sabe cuántas embarazadas tienen, y de esas embarazadas, cuáles tienen alto riesgo, y pare de usted de contar. Pero además hacen promoción de la salud, hacen prevención de las enfermedades, que es lo que nos hace falta aquí y que es la base, las características fundamentales de la atención primaria de la salud. Primero, ser accesible y tener integralidad, o sea que todos los problemas de salud que no ameriten una atención especializada deberían estar sustentados en la atención primaria. Doctora, yo tengo una pequeña preguntita, ¿no? Y estoy de acuerdo en cuanto a lo que usted dice, en cuanto a lo que es la educación. Estoy muy de acuerdo. Pero no el 100%
es parte de los ciudadanos. No el 100% de esa educación es responsabilidad del ciudadano. Porque si usted se fija, en las comunidades más lejanas, por ejemplo, usted se va a la región sur y usted encuentra un campo a unos 20 kilómetros de donde encuentra un hospital. Entonces no tiene más remedio esa persona que acudir a un dolor de cabeza que tenga una pastilla a una automedicación. ¿Ve? Entonces, ¿qué resulta? Hay una responsabilidad de parte de las autoridades competentes. Y si te fijas, cuando van a los hospitales, que es un caso que lo estoy viviendo, que lo he visto personal allá en Asua, yo soy asuano, hay personas que vienen de un campo al hospital Taiwán de Asua y cuando llegan allá, tienen que salir a comprar el hilo porque no tiene un hilo para coser y llegó partido. Entonces, no es 100% de los ciudadanos. Lo que pasa es que debe iniciar la iniciativa por el gobierno, debe iniciar por el gobierno. Por eso es que deben existir políticas de gobierno que aboguen por la atención primaria de la salud, que puedan garantizarle a todos los individuos, a todas las familias, de todas las comunidades, ese derecho a la salud básico fundamental. ¿Cuáles son, doctora, los niveles de atención? Existe un nivel de atención primaria, existe un nivel de atención secundaria, y aquí hablamos de los hospitales y el internamiento, y el nivel de atención terciaria es para ese paciente que se va a rehabilitar en función de reinsertarse a la sociedad. Entonces, usted dice que tiene que ser una política social del Estado trabajar la atención primaria. Entonces, ¿qué le sale más barato al Estado? ¿La atención primaria o la atención secundaria y terciaria? Por supuesto que la atención primaria. ¿Le sale más barato? Sale más barato. Entonces, ¿por qué el Estado no lo aplica? ¿Existe alguna razón lógica? Pero te voy a decir, Misael, el Estado en nuestro país, sí existe atención primaria, claro que sí. Están las unidades de atención primaria conocidas como UNAP. Las UNAP tienen a su vez a su cargo, pues estas de lo que hablamos ahorita, consultorios, policlínicos, dispensarios médicos de salud. Lo que pasa es que no dan abasto, Misael. No dan abasto para la población. Nuestra población ha crecido, entonces el Estado, en vez de, yo entiendo que los hospitales tienen que remodelarse, yo entiendo que tienen muchísimas carencias y muchísimas necesidades, pero si el Estado centrara su atención en la atención primaria, dándole los recursos para que pueda cubrir lo que en realidad requiere la atención primaria, pues entonces disminuirían los casos que tendrían que ser hospitalizados, disminuirían los pacientes que irían a ese hospital porque le duele la cabeza, porque tiene un dolor en una lumbalgia o por cualquier cosa. Las emergencias están llenas. Yo soy médico, trabajo en los hospitales, trabajo en las emergencias, están llenas de situaciones que no es que no sean importantes, porque cualquier situación que amedrente tu salud es importante. Es importante para ti, de repente es hasta una emergencia para ti. Ahora, para los médicos, nosotros tenemos criterios de decir, esto es una emergencia, esto no lo es. Esto lo puedo ver en un hospital, pero esto lo puedo atender a nivel en un consultorio, en una atención primaria. ¿Entiendes? Entonces, si el Estado tuviera políticas que provieran a los individuos y a las comunidades de esa atención básica, los hospitales tendrían otra condición. Doctor, usted sabe que hablando de cómo el Estado tal vez dirige sus esfuerzos a donde no debe, usted sabe que últimamente han propiciado mucho acá en todos los países el tema del bienestar y salud mental, salud, etcétera. Pero ahí hay un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Y eso yo lo leí. Yo lo llamo como la automedicación 2.0. O sea, no estamos hablando de que nos automedicamos con un té, no. Automedicación 2.0. ¿Qué quiere decir con eso? Y lo he visto en campañas acá del gobierno, que vamos a propiciar este domingo un acto masivo donde vamos a hacer todo zumba para sentirnos felices, etcétera. Está bien, eso es bonito. Pero yo he escuchado gente haciendo zumba que yo le digo, ¿por qué estás haciendo zumba? ¿Quieres rebajar? No, porque yo leí que hacer zumba quita la migraña y yo sufro de migraña. Entonces, yo en esa cosa, y como eso he escuchado muchos casos. Entonces, yo eso es lo que yo llamo la medicación 2.0, que, mire, ¿tú por qué meditas? Porque la meditación tiene un sentido, pero ¿tú por qué meditas? Es que yo en las noches, cada vez que, cuando ceno, me da un dolor muy fuerte en el estómago. Entonces, con la meditación yo lo he mejorado. Eso es una automedicación muy errada.
Entonces, es una fuerza del Estado que tal vez está automedicando un país completo sin darse cuenta de manera errada. Mira, yo creo que no me parece. Fíjate, te voy a explicar. La zumba, el ejercicio físico, la meditación y todas esas otras actividades disminuyen el estrés. Cuando tú disminuyes el estrés, disminuyen muchas sustancias en tu organismo que hacen que pueden proveerte a ti de que de repente esa migraña que a lo mejor tú dices, pero ¿cómo va a ser posible que haciendo ejercicio yo voy a quitarme la migraña? O sea, eso no tiene sentido. Y te voy a decir que sí lo tiene. Tú evitas el sedentarismo en un paciente migrañoso o evitas el sedentarismo en un paciente de repente obeso que después de cenar siempre le duele la cabeza, pero ahora él está haciendo ejercicio de repente en una plaza pública porque el gobierno está estimulando este tipo de actividades y no solamente zumba, hablo de caminatas, como tiene el gobierno caminatas. Entonces, ¿qué debería hacerse desde mi punto de vista? Ese tipo de actividades, coordinarlas, hacerlas de manera consistente, permanente, para que la gente se motive, porque realmente cambiando hábitos y estilos de vida, tú puedes obtener salud. O sea, estoy entendiendo una cosa, que en vez de que el Ministerio de Obras Públicas tenga un anuncio que dice que nosotros damos servicio, que eso es una cosa que todo el mundo lo sabe, que el Estado gaste ese dinero en estimular ese tipo de actividades. Por supuesto. Porque genera una mayor salud al ciudadano. Ahora, doctor, una pregunta. El estrés, dicen algunos que es como el Espíritu Santo, que está en todos lados y nadie lo ve. Cuando un médico no encuentra nada, eso es el estrés. Eso no es así. No, pero eso es lo que dice, eso es lo que yo estoy diciendo, que yo he escuchado. El estrés es la enfermedad más grande que acaba con todo el mundo. Usted tiene cáncer, el estrés. De hecho, hay gente que dice que si una persona tiene cáncer y le dicen que tiene cáncer, se muere más rápido que el que dice que no lo tiene. La gente. Entonces, bueno, pero eso tiene una explicación. claro, queremos que usted me explique todo eso. Ahora bien, doctora. O sea, una pregunta, doctora. Ajá, dígame. Cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, esa enfermedad nos mata más rápido. Porque Por ejemplo, tú somatizas eso que te dicen que tienes. Repita la palabra, doctor, repita. Lo somatizas. Ay, qué rico. explíqueme eso, yo no entendí. No me digo sabe de eso. Lo haces físico. Ok. Eso es demasiado cierto, eso que tú has dicho. Tú le dices a una persona que tiene SIDA, Y lo pones le dices en a una él. persona que tiene cáncer, le dices a una persona que es diabético y que va a depender de una pastilla o de una inyección por el resto de su vida. Y el estrés que genera esto es impresionante. Entonces esa persona somatiza, lo hace físico, esa dolencia, esa enfermedad. Y por eso tú dices, bueno, pero desde que supo que tenía cáncer, eso llevó al traste con su vida. Señores, ¿cómo es lo que tenemos en medicina? Como hoy tenemos atención primaria. Doctor, aquí hay algo que Arnaldo ha planteado aquí, que tenemos que sacarle punta al lápiz en los minutos que nos quedan, que ya el tiempo está acabando. Bendito sea Cuando Dios. usted vea cómo son las cosas de la vida, nada más nos quedan 8 minuticos más. Doctora, entonces usted no cree en la automedicación. Espere la pregunta que viene bonita. Resulta que en mi casa, un té de jengibre, un té de 8 hojas de aguacate. hoja de aguacate, dígame allá, por ejemplo. Usted de cacao de chinola. De chinola, no, que para la diabetes sirve la jícara de coco con unos palos de caballo. Una El serie. llantén, ¿El cuál? la hoja de llantén. No, yo no sé lo que es el llantén, pero allá en Venezuela. O el men, el men. Ese está en China, ese. Sí, no, en Venezuela. Entonces, Y en Cuba. ¿usted no cree en ese tipo de medicación? Ay, ¿qué te puedo decir de Te ello? dejo de aguantar. Sí lo creo, porque yo estoy consciente de que Un té de orégano. los productos naturales tienen sus propiedades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no está dosificado. Entonces yo, ni como médico, ni como mamá, ni como nada, voy a indicarle, por ejemplo, a un niño que se tome un té de anís. Y el té de anís, el mismito té de anís que tanto utilizamos, produce convulsiones en los niños pequeños. Espérese, súbame eso ahí, pónmelo ahí. Escríbeme eso ahí en el Facebook, dicho por la doctora, ponlo ahí. El test de anís produce convulsiones en los niños. Sí, no en todos los niños, no en todos los casos. ¿Cuál es la dosis? No lo sabemos. Entonces, como existe ese riesgo, yo creo que no hay que someterse a eso. Hay drogas que están aprobadas, que sabemos cuál es su dosificación, que sabemos cómo debemos hacerlo, que sabemos cuáles son sus efectos secundarios y para qué
sirven, entonces vamos a quedarnos Y esa con mamá eso. que siempre le dan una aspirina al muchacho cada vez que le dan o una pastilla de ibuprofeno de 400 gramos, y como son chiquititas las pastillas, las que venden en los supermercados de Estados Unidos, que son una pastilla finita, te dan 2, vete 2 ahí, 800 miligramos de ibuprofeno. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Por supuesto que no. Si no tiene una prescripción médica, por lo menos a los niños, no hay que darle Mira, absolutamente nada. Doctor, y dos preguntas rápido. Vamos. Ok. Acabamos de hablar de un tema muy importante, eso citamos, mente sana, cuerpo sano, el poder de la mente. Entonces, dos cosas muy rápidas. Una, ¿qué piensa usted de aplicar? O sea, es lo que yo llamo la dinámica de los 15 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que un paciente va, porque le duele la cabeza, le duele el pie, etcétera, luego de la consulta, el médico le dedique 15 minutos de salud mental. Básicamente, esa es la primera pregunta. ¿Qué opina acerca de eso? Y segundo, hablando del poder de la mente, yo soy un fiel creyente que cuando a mí me dan un té de malojillo, de jengibre, de anís para un dolor, yo creo así, soy plenamente convencido que es un efecto placebo. Eso no me cura, eso me hace creer que me cura y por consiguiente me cura. Y eso le cuento a Pero la Rocío. doctora está diciendo que tú te somatizas. Entonces, no te cura, pero te sientes mejor. Yo ¿Cómo la yo cuestión? estoy plenamente convencido que los remedios naturales, en un momento una vez hubo algo que se llamaba medicina sistémica, que es un efecto placebo. Me tomo una pastilla y yo tengo la plena convicción de que eso me va a curar el dolor de cabeza, aunque sea para otra cosa. Eso por un lado. Y segundo, ¿qué opina usted de eso? Es lo que le pregunté. O sea, la dinámica de los 15 minutos. Que después que atiende el paciente, le indica su medicamento, que vamos a hablar 15 minutos. Básica, fundamental, no debe faltar jamás en ninguna consulta médica. Mira, nosotros los médicos somos médicos de nuestros pacientes, pero además somos psicólogos, casi psiquiatras de ese familiar con el que viene, sobre todo cuando son niños o cuando son pacientes muy ancianos. Entonces, yo creo que es fundamental. A nosotros nos enseñan que la relación médico-paciente es básica. No solamente porque yo te puedo prescribir cualquier cosa, ¿ok? Y no es con el sentido, económico, de que tú vuelvas conmigo a mi consulta, no. Es de que tú te apegues a lo que yo te estoy diciendo. De que si tú tienes que tomarte este medicamento, tú lo hagas porque estás convencido de que tienes esa enfermedad. Pero además, tu médico, en el que tú y yo creamos esa empatía, te dijo y tú confías en él. Entonces yo creo que es básica la relación médico-paciente. Es básico que nosotros tratemos cuáles son los problemas. A veces los pacientes tienen, por ejemplo, mira, yo ahora que estoy en oftalmología, bueno, me duele el ojo. ¿Sí? Me duele el ojo. El dolor de ojo puede ser cualquier cosa, te puede doler el ojo, el dolor de cabeza, se irradia el ojo, te duele. Pero ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? El médico tiene que tomarse el tiempo de hacer esas preguntas en el paciente, porque a veces ahí está el diagnóstico. Y no es solamente algo físico, algo anatómico. A veces es un problema que va mucho más allá. Una pregunta, doctor, escúcheme, ¿verdad? En ese sentido, ya que de los remedios caseros y eso, ¿qué usted opina entonces de los médicos naturalistas? Por eso te iba a preguntar. ¿Existen esos médicos por o hay alguien que supuesto los que sí. certifica? Existe la medicina natural, y tradicional, existe la medicina homeopática. Hay muchos otros tipos de medicinas alternativas que están científicamente fundadas. Entonces te voy a responder. La medicina, todos esos tratamientos quizás naturales, está comprobado que de repente, por ejemplo, te voy a decir que la sábila tiene una función antiinflamatoria, entre otras cosas. Está comprobado. Lo que pasa, vuelvo y repito, es que no está dosificado. Entonces ahí es donde a mí no me cuadra. Pero a la gente dosificado. Pero el médico naturalista no tiene, por ejemplo, una dosis exacta, porque me imagino que es un profesional en esa área. O sea, Claro. Ya existen, por ejemplo, pastillas de los tés verdes, existen cápsulas que contienen sábila, ok, y eso lo dosifican, pero tú no sabes exactamente por cuáles ejemplo, son los un jugo de efectos. pepino, 2 pepinos o medio pepino. Hay que echarle. Un guaguancó. Ahí es donde te voy, que eso es como, ¿sabes? Es como Una incierto, mamajuana pero con todo esos palos adentro, tómate digo. un vaso de jugo de, no sé, le haces el té de llantén, por ejemplo. Jugo de espagueti.
Yo no entendí, ¿Entiendes? Entonces, yo no entendí lo del llantén ahorita. es una hoja que utilizan mucho para bajar los niveles de azúcar. La gente, Y entonces eso yo me se da tomo el aquí, llantén, y eso se da yo aquí. me olvido de la insulina porque el llantén me baja los niveles de glicemia, Y funciona. ¿ok? Y maravilloso, ya yo no tengo que apegarme a ese tratamiento, yo lo puedo tener en un té que me sale más barato. Doctora, y O sea, que te lo recomienda. No, Te lo recomiendo, doctora. para nada, es que no lo recomiendo. Doctora, y no Una le buena pasa cosa, el doctora. Mira, una cosa es que los productos naturales tienen sus efectos sistémicos en el cuerpo. Estamos de acuerdo con eso. Y la otra es que todos los médicos se apeguen a la medicina natural y tradicional. Entonces, no todos nos apegamos a ese tipo de medicinas. Hay quienes nos quedamos con las cosas que están comprobadas, científicamente fundamentadas, drogas aprobadas por la FDA, etcétera. Disculpa, compañero. Doctora, hace un tiempo estoy hablando con una doctora estadounidense ¿Ok? y ella me explicaba y me decía, aquí en República Dominicana hay un problema con los médicos y es que tú vas a un hospital con un problema y ellos te lo resuelven pero a largo plazo. Porque aquí no hay una población tan grande como en Estados Unidos para resolverlo inmediatamente. ¿Eso es cierto o se da en algunos casos o no se da ese caso en Santo Domingo? Mira, lo que pasa es Wow, que qué resolver pregunta. un problema de salud, decirlo como que te lo voy a resolver a corto plazo, te lo voy a resolver a largo plazo, en primer lugar, depende del problema. ¿Qué problema de salud es? Que yo puedo resolver a corto plazo, que podemos resolver a corto plazo. Enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas que podemos darle solución inmediata, sí. Enfermedades crónicas que tienen un tratamiento de por vida, esa es una resolución a largo plazo. ¿Entiendes? Entonces, habría que ver en base a qué, ¿sabes? Las enfermedades crónicas van a ser enfermedades que los pacientes van a tener siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese tipo de pacientes? Educar, educar, educar y educar. Es cierto, doctora. Ajá, pero yo lo dejo que ustedes hablen tranquilo, estoy aquí. Es cierto, doctora, que en algunos casos se dejan de, ¿cómo se llama? De darle una medicina, una receta a un paciente eficiente y que tal vez le pueda resolver más rápido por una medicina de la que dan los visitadores a médicos. Te voy a explicar. Eso Un no ca- es... Eso un caso no, bien largo ese de visitador a médico porque los Mira, pacientes te voy- tienen... te voy rapidito, te voy a explicar. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo soy oftalmólogo y tengo un montón de visitadores a médicos, gracias a Dios, que van y me visitan en el hospital y me dejan muestras médicas. Pero yo tengo muchísimos pacientes que no pueden comprar una gota que les cuesta 1,000 pesos o que le cuesta 500 pesos, porque eso representa mucho dinero para ellos. Y hablo de los pacientes de los hospitales, que son en su gran mayoría, porque en la consulta privada, de repente, eso no constituye nada para un bolsillo. Pero hay muchos pacientes que adquirir una medicina costosa es un problema. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? Todos, la mayoría de los médicos, cuando me dicen, bueno, yo te voy a indicar, yo te voy a hacer la indicación médica que tú requieres, pero si yo tengo una muestra médica de un medicamento que yo necesito que tú inicies de manera inmediata, yo te voy a dar esa muestra. Empieza con esto, ¿ok? Cuando esta muestra se te termine, tienes que comprarla en la farmacia. Eso te va a dar tiempo para que tú de repente la consigas el dinero para comprarla, etcétera, etcétera. Doctora, hay una pregunta interesante hablando de medicamentos. La abuela de Eury, que es mi suegra, le dio un patatú. ¿Cómo? ¿Usted se acuerda la vez? Y le digo a la doctora, dice la doctora, no me compre esa pastilla en la botica. Ella se estaba bebiendo la pastilla de la botica. Qué buen punto, doctor. ¿Y cómo se Muy buen explica que una gente que compra la misma sustancia química en la botica no le funciona? Casi se nos muere la vieja. Y cuando vamos a la farmacia, es así. Si se supone que es el mismo compuesto químico. Mira, eso es una situación con la que yo me estoy enfrentando muy recientemente. Pero yo me estoy insertando a nuestro sistema de salud hace muy poco tiempo y me estoy dando cuenta de esta situación. Los cardiólogos no quieren que los pacientes compren sus medicinas en las boticas y en las farmacias populares porque supuestamente eso no funciona.
es el mismo medicamento, tienen la misma cantidad de miligramos. Ahora, ¿qué pasa? Es que ese médico, ese cardiólogo, ese internista, ese nefrólogo o ese médico que sea, ¿tiene algún interés comercial con algún laboratorio? Podríamos preguntarnos. O es que, bueno, de repente las aseguradoras de salud tienen algún convenio con el médico, yo te voy a mandar esta medicina, pero tiene que ser en este laboratorio. Los medicamentos tienen muchos nombres comerciales. Le genera su puntico. Y eso genera, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la veracidad de eso? Eso habría que investigarlo, porque no es la primera vez que me enfrento con este tipo de preguntas. Entonces, yo le digo a los pacientes, mira, hay que confiar. Nosotros tenemos una droguería en este país que es la que hace posible que se fabriquen estos medicamentos, y si los comercializan es porque están aprobados, es porque están comprobados que no van a hacer ningún daño y que el efecto que tienen es para el que fueron fabricados. Entonces, saber si funcionan sí o no, tendríamos que investigarlo, que hacer un estudio a fondo. Doctora, le tengo una pregunta, doctora. Porque yo también tengo la mía. Porque ahora yo me emocioné con esa explicación exhaustiva que usted dio con relación a los intereses que pudiesen haber. ¿Quién sabe? Que para atacar al Estado. ¿Quién sabe? No sé. Yo tengo como una idea. Ajá. Ahora mismo el Estado no está invirtiendo en la primaria, ¿cierto? Entonces sería un buen punto, porque entonces la persona que se le presente un dolorcito, atención primaria, no, espérese. Entonces va a resolver aquí y se evita ir al médico y así evitar más gastos. Entonces, ¿usted cree que, por ejemplo, que eso no sería como una especie de monopolio? Entonces, si el Estado hiciera una inversión en esa atención primaria, lo que hacía entonces la sociedad civil, entonces, visitaría primero atención primaria, y de ahí entonces se va a reducir en gran parte el número de pacientes en hospitales, en virtud de que si tienen ya, por ejemplo, cualquier enfermedad o dislocación que se pueda resolver por un médico o alguien que tenga conocimiento, vamos a decir casero, lo evitaría dar ese próximo paso al hospital, así entonces pagar menos dinero. Mira, representa un gasto menos, yo siempre lo pienso de esa manera, representa menos gasto para el Estado invertir en atención primaria. Siempre, porque la atención primaria va a estar fundamentada en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Si nosotros hiciéramos eso, entonces tuviéramos menos pacientes enfermos. Doctora, para terminar, lamentablemente, doctora, ¿cuál es la diferencia entre un médico internista, un médico general y un médico de familia? Ok, genial, mira. El médico general es ese individuo que se pasó sus 6 años cogiendo lucha en una universidad de medicina, ¿ok? Se graduó y yo soy médico general. Me gradué dentro de 6 años y medio, me dieron mi título de médico general. El médico internista en nuestro país, además de esos 6 años de carrera médica, hace 4 años de medicina interna. Entonces la medicina interna es mucho más especializada, ¿ok? A todas esas afecciones, sobre todo enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles, medicina interna es la base de la medicina. El médico de familia es ese egresado de una universidad de medicina que también pasa 4 años más de carrera haciendo medicina familiar, pero la medicina familiar fundamentada en promoción de salud, prevención de enfermedades y atención primaria en salud. ¿Dónde fue que usted estudió eso? En Cuba. No, pero ¿y lo que hizo en Venezuela qué fue? También. Hice medicina familiar en Venezuela. Ah, doctora, para que responda rápido algo que me hicieron. No, estudié en el país. Pero dice Manuel Rodríguez López, Eurileno, por favor, Arnaldo, hay que ver a la gente que nos sigue. Aquí dice Manuel Rodríguez López, dice, doctora, hay que hacer una investigación sobre eso. Un anticonvulsivante, los medicamentos de las boticas en la mayoría de casos no la evitan. Hernán Alonso, ¿qué nos dice? Dice Hernán, más para arriba, ahí también tenemos el comentario de Eliezer Valenzuela, el toque de queda, el debate con el doctor Valenzuela. Dice Hernán ahí, el gobierno invierte más en publicidad para resaltar sus obras,
pero poco dinero en publicidad para educar realmente. Es penoso ver cuántos millones invierte el Mineret, Ministerio de Educación de la República Dominicana, en publicidad y lo poco que dispone Salud Pública para la misma partida. Arnaldo, rápidamente. Ana, para terminar, empezamos hablando de las teorías conspirativas. Y hay una teoría conspirativa que cobra mucha fuerza en el tema de la salud, y es esta, que el cáncer está curado, pero que se mantiene vivo, por así decirlo, por las empresas que hacen medicamentos y necesitan que siga existiendo eso. Yo no conozco a fondo cómo funciona la enfermedad del cáncer, por eso te digo, te cubre el cáncer. Es conspirativo eso, es un disparate decirlo. ¿Qué te puedo decir? El cáncer es una enfermedad compleja, muy, muy compleja, porque hay una variación en la configuración anatómica de las células. Las células que están hechas para una determinada función, que tienen determinadas características, en un momento determinado, cambian. Entonces cambia no solamente su configuración, su morfología, sino que además cambia su función y ya deja de hacer la función para la que estuvo hecha, ¿ok? Entonces se degenera esa célula y empieza a proliferar, a crear otras células dañadas. Eso es el cáncer, así como a grosso modo, muy general. Entonces yo tengo, por ejemplo, cáncer en un lugar. Me dieron radiación, me quitaron, de repente vamos a hablar del cáncer del seno, me quitaron el seno, me dieron radiación, me dieron quimioterapia y me dieron mi seguimiento durante varios años, ¿ok? Porque el cáncer, esas células pueden volver a proliferar además de todo ese tratamiento que yo te estoy diciendo. Entonces ya me diagnosticaron curada del cáncer de mama. ¿Por qué? Me operaron y me hicieron todo el tratamiento. ¿Hay una conspiración, doctora? Entonces... no evada. Yo no creo que exista una conspiración. Señores, señores, gracias a la doctora Ana Chavarría, que ha estado con nosotros en el debate radio con el doctor Valenzuela. La doctora, aparte de médico familiar, también es oftalmóloga. Ella tiene otra especialidad. ¿Te puedes decir especialidad o subespecialidad? Especialidad. Otra especialidad. La doctora tiene... ¿Cuándo quiere que vengamos a hablar de oftalmología y de ojos? Aquí Arnaldo tiene lente, yo tengo lente. Los otros no, tengo unos jovencitos. Yo creo que tiene su lentecito, doctor. ¿Usted aceptaría una nueva invitación al debate? Por supuesto. Excelente, gracias. Señora, aceptada la invitación. Despídase a nuestra audiencia, doctora. Redes sociales, todo eso. Díganos sus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Ana J. Chavarría. ¿Esa cuál es esa? Es el Instagram y el Facebook.